Una vez pasé 9 días sin que nadie entrara por esa puerta principal. No 9 días sin visitas, 9 días sin que ningún otro ser humano cruzara el umbral de esta casa. Lo sé porque revisé el calendario después, contando hacia atrás. No había absolutamente ninguna marca en él. 9 casillas vacías. Soy Walt. Tengo 82 años. Y lo que nadie te dice sobre vivir solo a esta edad, lo que todos los artículos y los familiares bien intencionados no entienden, es que el peligro no es la soledad. No exactamente. El peligro es que dejas de notar que estás desapareciendo. No fui un hombre hecho para la vida doméstica. Quiero dejarlo claro. Durante más de 40 años, la casa funcionaba porque Linda la llevaba. Yo trabajaba, ella administraba todo lo demás, y me decía a mí mismo que era un trato justo porque yo traía el sueldo a casa. La estructura de la vida diaria, las comidas a sus horas, las superficies limpias, una cocina que olía a algo preparándose al fuego, todo eso era suyo. Yo me presentaba allí de la misma manera que te presentas al trabajo. Entras, allí está, y no te cuestionas quién lo construyó. Cuando Linda falleció, yo tenía 74 años. Los chicos vinieron, se quedaron una semana y luego se fueron. Y me quedé solo de pie en esta cocina por primera vez en 50 años, sin tener absolutamente ni idea de qué estaba haciendo allí. Pensé que me las arreglaría. Soy un hombre práctico. Había dirigido la planta de una fábrica. Había gestionado crisis tras crisis en ese taller sin perder el equilibrio. Una casa no podía ser más difícil que eso. Resulta que una casa es muchísimo más difícil que eso. No por el mantenimiento físico. De las cosas físicas siempre me había encargado yo, sino porque la estructura invisible, el ritmo que Linda había construido sin que yo me diera cuenta de que lo estaba construyendo, había desaparecido por completo. Y yo no tenía nada con qué reemplazarlo. Lo primero que abandoné fue la cocina, no de golpe. Ocurrió de la misma manera en que se deterioran la mayoría de las cosas, de forma tan gradual que cada día en sí mismo parecía normal. Un plato dejado en el fregadero, luego 2 platos, luego una olla del martes que seguía en los fogones el jueves porque había estado comiendo de ella y me pareció un desperdicio fregar algo que seguía usando. Mi hija menor, Raquel, se pasó por casa sin avisar un sábado, unos 3 meses después de que Linda falleciera. Entró en la cocina, se quedó parada un momento y dijo muy en voz baja: «Papá». Solo eso. No fue una acusación. Solo mi nombre, en un tono que significaba que estaba viendo algo que no esperaba. El fregadero estaba lleno. La encimera tenía papeles y cartas apilados, una taza de café de quién sabe cuándo, una pila que había sacado de algún aparato y dejado ahí con la intención de cambiarla. El suelo necesitaba barrerse. Yo no me había dado cuenta de nada porque había estado viviendo en ello de manera paulatina, cada día solo un poco peor que el anterior. Le dije que todo estaba bien, que iba a ocuparme de ello. Ella no discutió. Llenó el fregadero de agua y empezó a fregar los platos. Me quedé mirándola, lo cual me hizo sentir mal, así que cogí la escoba y me puse a barrer. Trabajamos en silencio durante unos 20 minutos, y cuando terminamos, la cocina volvía a parecer una cocina. No le di las gracias como es debido. Dije algo sobre cómo en realidad la cosa no estaba tan mal. Raquel se secó las manos y dijo: «Papá, si no puedes verlo, ese es exactamente el problema». Y se marchó. Tenía razón. Yo no había sido capaz de verlo. Había estado allí todos los días, haciendo café, comiendo de pie frente a la encimera, actuando por inercia, y la lenta acumulación de desorden se había vuelto invisible para mí, porque yo estaba dentro de ella. Después de que se fuera, me quedé allí de pie en esa cocina limpia, y algo se aflojó. No tengo una palabra mejor para describirlo. Como si una presión de la que no era consciente se hubiera aliviado. 20 minutos. Eso era todo lo que había hecho falta. Empecé a hacerlo todas las mañanas después de eso, justo después del café. No porque me importara tener una casa ordenada, sinceramente, no me importa tener una casa ordenada, sino porque aquella mañana había aprendido algo. Cuando el espacio se desmorona,
Tú te desmoronas dentro de él, y lo aterrador es que no sientes que esté pasando. Simplemente te acostumbras poco a poco a vivir entre los escombros. Lo segundo que abandoné fue salir a la calle. Este fue más sutil, más fácil de justificar. Me decía a mí mismo que estaba cansado, que me había ganado el derecho a quedarme en casa. Tenía un coche en la entrada y un teléfono con el que podía pedir que me trajeran cualquier cosa a domicilio. Y a los 75 o 76 años, la idea de simplemente no moverme de casa parecía menos una rendición y más una adaptación razonable a la edad. El mundo se había vuelto más ruidoso. El supermercado se había vuelto más complicado. Cajas de autopago que funcionaban de manera distinta cada vez, aparcamientos que parecían requerir los reflejos de un hombre más joven. Así que dejé de salir. No de golpe. Primero el supermercado, porque pedir la compra a casa era más fácil. Luego la iglesia, porque conducir hasta allí se me hacía un mundo en las mañanas frías. Luego la ferretería, porque normalmente podía encontrar a alguien más joven que me consiguiera lo que necesitaba. Pasé casi 3 semanas sin salir de casa ni una sola vez. Lo sé porque en esa ocasión también lo comprobé en el calendario. 3 semanas. Y no me había dado cuenta. Había estado lo suficientemente ocupado entre estas 4 paredes, arreglando cosas, viendo las noticias, leyendo, como para que los días pasaran sin que simplemente hubiera ido a ninguna parte. Lo que me sacó fue la ferretería. Necesitaba una bisagra específica, del tipo de cosas que no puedes describir fácilmente a otra persona y esperar que acierte. Tenía que ir yo mismo. Así que conduje hasta la ferretería un martes por la tarde, encontré lo que necesitaba y me puse en la cola para pagar. El hombre delante de mí le dijo algo al cajero, que se rió. Una charla trivial normal, de esas que ocurren 100 veces al día en una ferretería. Y me quedé allí de pie, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que había estado en una habitación con desconocidos. Simplemente desconocidos comunes y corrientes ocupándose de sus asuntos. Conduje a casa con mi bisagra y me senté en el coche, en la entrada, durante unos minutos antes de entrar en casa. Algo había cambiado. Había estado encerrado tanto tiempo que había dejado de saber lo que me estaba perdiendo. Ese es exactamente el mecanismo. No es que eches de menos el mundo. Pierdes la capacidad de echarlo de menos porque has olvidado lo que se sentía al estar en él. Ahora salgo 3 veces por semana. No siempre lejos, no siempre por mucho tiempo. A veces es solo conducir hasta la gasolinera sin ningún motivo en particular. Pero salgo de esta casa 3 veces por semana, como mínimo. No porque alguien me lo haya dicho, sino porque aquella tarde en la ferretería comprendí lo que me estaba sucediendo en silencio y no quería que continuara. Esto va a sonar ridículo, pero una vez conduje hasta la farmacia específicamente para comprar un bote de aspirinas que ya tenía. 2 botes, de hecho. Os encontré cuando llegué a casa, justo donde siempre habían estado, en el armario de encima del lavabo. Compré un tercero. Ahora tengo suficientes aspirinas para sobrevivirme a mí mismo durante varias décadas, lo que a los 82 años parece optimista, pero al menos salí a la calle. La farmacéutica probablemente piense que tengo un problema, y no le falta del todo la razón. Lo tercero que dejé perder fue el día en sí. En la fábrica, mi día tenía una estructura de la misma forma en que un edificio tiene paredes. Te presentabas a cierta hora, las cosas sucedían en un orden determinado y te marchabas a cierta hora. Durante más de 40 años viví dentro de ese marco, y ni una sola vez pensé en lo que ese marco estaba haciendo por mí. Daba por sentado que simplemente era el trabajo, a lo que tenías que ir. Pero el marco estaba haciendo algo. Estaba organizando el tiempo en algo vivible. Y cuando me jubilé, a los 67, el marco desapareció y me dije a mí mismo que me alegraba de ello. Se acabaron las alarmas, se acabó el horario. Podía comer cuando quisiera, dormir cuando quisiera, hacer lo que me apeteciera. Ese es el sueño, ¿verdad? Es para lo que uno trabaja. La realidad me golpeó de lleno unos 4 meses después. Empecé a despertarme a horas distintas todos los días, a veces a las 7, a veces a las 10, una vez al mediodía.
Las comidas ocurrían cuando tenía hambre, lo que a veces significaba un desayuno completo a las 2 de la tarde y nada más. El sueño se volvió extraño. Me echaba la siesta por la tarde y luego estaba despierto a las 3 de la mañana viendo programas de televisión que ni siquiera me apetecía ver. Para cuando Linda falleció y me quedé verdaderamente solo, la deriva había empeorado. Sin sus ritmos en la casa, su rutina matutina, sus horarios de comida, los sonidos que te decían qué hora era sin necesidad de mirar el reloj, no tenía casi nada a lo que anclar el día. Mi médico me preguntó una vez, de forma bastante directa, a qué hora me estaba despertando. Le dije que no estaba seguro. Me miró por un momento y dijo, Walt, tu cuerpo está buscando una señal de que está bien funcionar normalmente, y no la está encontrando. Lo dijo como si fuera algo muy simple, y supongo que lo era. Puse una alarma. A las 6:30, la misma hora a la que me había levantado durante 40 años de trabajo. Y me levantaba cuando sonaba, incluso cuando no quería, incluso los fines de semana cuando no había ningún motivo. Hacía café. Me sentaba con él. Dejaba que la mañana fuera una mañana en lugar de ser tan solo la continuación de una noche borrosa. Suena a poco, pero el día se organizó en torno a esa primera decisión. Una vez que me levantaba a una hora determinada, comía a una hora razonable y salía de casa cuando lo había planeado. Todo se mantenía unido de una manera que antes no ocurría. La estructura no es una jaula, ahora lo entiendo. Para un hombre que vive solo, la estructura es lo que evita que los días se devoren unos a otros. Lo cuarto que abandoné fue más difícil de admitir. Permití que los demás dejaran de tener noticias mías. Siempre había sido reservado. Eso no era nada nuevo. Había sido una persona privada toda mi vida, callado sobre lo que realmente estaba pasando por dentro, mejor a la hora de dar la cara que a la hora de explicarme. Después de que Linda muriera, llegaron las llamadas de familiares, de viejos conocidos del trabajo, de un par de hombres que conocía desde hacía años por la fábrica. La respondí, pero mantuve las conversaciones cortas, porque la respuesta sincera a «¿cómo lo llevas?» era complicada y no tenía energía para lidiar con la reacción de los demás. Así que era breve. Bien, tirando, ya sabes cómo es esto. Y después de un tiempo las llamadas fueron disminuyendo, porque la gente captó el mensaje de que no necesitaba mucho, que lo tenía bajo control. Ese era el mensaje que yo enviaba, y me creían porque era lo más fácil para todos. 2 años después de que Linda falleciera, me resbalé en el escalón del patio trasero en diciembre. Había hielo bajo una fina capa de nieve y no me di cuenta. Caí mal, me golpeé el codo contra el borde de cemento del escalón y me quedé allí tirado un momento evaluando qué se había roto y qué no. Resultó no ser nada grave, magullado, conmocionado, humillado. Me levanté y entré en casa. Pero tirado en ese escalón, en el frío, con el codo latiendo de dolor, el pensamiento que me pasó por la cabeza fue uno muy claro y silencioso. Nadie espera tener noticias mías. Nadie notaría ningún silencio en particular. Es algo extraño de saber sobre uno mismo. Útil, pero extraño. Llamé a Ellie esa misma noche, mi hermana. Llevábamos un par de meses sin hablar. Cogió al segundo tono, sorprendida. Le dije que me había caído, que estaba bien, y solo pensé que debía saberlo. Se quedó callado un momento y luego dijo, «Walter, quiero que me llames todos los domingos». Le dije que no era necesario. Ella dijo, «Sé que no lo es. Llámame de todos modos». Lo decía en serio, todos los domingos desde entonces. 15, 20 minutos. Me cuenta cosas de su vida, yo le cuento cosas de la mía. No cosas importantes en su mayoría. El tiempo, lo que he estado arreglando por la casa. El mes pasado mencionó que uno de sus nietos había empezado a preguntar por nuestro padre, cómo era, y nos pasamos casi toda la llamada simplemente recordándolo. El peso de sus pasos, cómo olía cuando entraba de la calle con frío. Cosas que no había dicho en voz alta en 30 años. Tomás, el vecino de al lado, sabe que tiene que llamar a la puerta si mi coche está en la entrada y no me ha visto en un par de días. Yo no le pedí que lo hiciera, simplemente lo hace.
Nunca hemos hablado de ello, y eso también está bien. Quiero decir algo sobre las mañanas. Hay una cualidad particular en esta casa por la mañana temprano que yo no sabía apreciar cuando estaba llena de gente. Demasiado ruido para notarlo. Pero solo a las 6:30 en invierno, cuando todavía está oscuro fuera y el café se está haciendo, la casa tiene una quietud que he llegado a valorar de una manera que no puedo explicar del todo. No es la quietud de la ausencia, es otra cosa, como si la casa simplemente respirara despacio, del mismo modo que lo haces tú cuando por fin te has acomodado. Me siento con mi café en la mesa de la cocina, la misma mesa que hemos tenido durante 35 años, un poco coja de una pata, algo que nunca llegué a arreglar, y observo la ventana. Algunas mañanas el jardín está simplemente oscuro y gris. Algunas mañanas hay escarcha en los postes de la valla que atrapa la primera luz y la retiene. Algunas mañanas el petirrojo vuelve, el macho, de un rojo tan vivo que parece intencionado, posado en las ramas desnudas del roble como si quisiera dejar algo claro. No sé cuándo empecé a prestarle atención a ese pájaro, pero ahora lo busco con la mirada. Lo que sé, sentado aquí a mis 82 años, es que vivir solo es una habilidad. No una desgracia, no una fase, una habilidad. Y como la mayoría de las habilidades, nadie te la enseña. Tienes que descubrirlo equivocándote primero. Me equivoqué durante un par de años antes de empezar a hacerlo bien. La cocina, el salir a la calle, el horario, las llamadas a Eli, pequeñas correcciones, una a la vez, ninguna de ellas drástica, pero sumaron algo. La casa no está en silencio de la misma manera que lo estaba justo después de que Linda falleciera. Sigue en silencio. Sigo siendo un solo hombre en una casa construida para más gente, pero es un tipo de silencio diferente. Un silencio que me pertenece en lugar de uno que simplemente ha quedado de todos los que se han ido. Mi hijo mayor se pasó por aquí hace unas semanas, Daniel, que no suele pasarse sin motivo. Entró, tomó un café, caminó un poco por la casa. Dijo que el lugar se veía bien. Le dije que estaba igual que siempre. Él dijo, no, en realidad está limpio. La última vez que estuve aquí tenías una pila de correo en cada superficie. No lo había pensado, pero tenía razón. Hace un año, tal vez 2, el lugar iba a la deriva. Ahora no. No se quedó mucho tiempo, nunca lo hace. Pero antes de irse se quedó parado en la puerta un momento y dijo, «Me alegra que estés bien, papá». No como una cortesía, como algo que sentía de verdad. Le dije que lo estaba, y estaba diciendo la verdad. He vivido en esta casa durante unos 50 años. Crié a 5 hijos en ella. Perdí a Linda en ella. Aprendí con el tiempo a habitarla en mis propios términos. Hay mañanas en las que camino por estas habitaciones y algo se revuelve en mi pecho. No es pena exactamente, más bien como un peso, pero no se queda mucho tiempo. El día sigue su curso. Hay que hacer el café. El petirrojo ha vuelto al roble. 82 años es mucho tiempo para estar vivo. Tiempo suficiente para haberse equivocado en casi todo, al menos una vez. Tiempo suficiente para comprender que las cosas pequeñas, los 20 minutos limpiando la cocina, el viaje en coche a la ferretería sin ningún motivo urgente, la llamada de los domingos a Eli, no son cosas pequeñas. Son toda la arquitectura, el marco invisible que hace que todo lo demás sea vivible. No lo sabía a los 40, apenas lo sabía a los 70, pero lo sé ahora, sentado aquí en la quietud de la mañana, con un café que se está enfriando, viendo cómo cambia la luz en el jardín. Gracias por escucharme. No es una frase que use a la ligera. No soy alguien que diga cosas que no siente. Si quieres volver y sentarte aquí de nuevo, aquí estaré. La misma silla, a mi mismo ritmo. Cuídate. Signifique lo que signifique eso para ti.